Sean bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hacer una prueba de consumo, algo que ya habíamos dejado atrás, pero volvemos con este Hyundai Tucson que creo que vale la pena tocar los consumos porque son relativamente curiosos, especialmente para el segmento que apunta. Así que ponte cómodo porque vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a hacer la prueba de consumo en cuanto a ciudad, lo cual vamos a recorrer alrededor de unos 20 o 15 kilómetros entre esas cifras, a ver cuánto nos da de consumo. Y vamos a agarrar algo de taco y también de tránsito expedito, a ver cuánto es la cifra. Bueno, ya hemos terminado lo que es la prueba de consumo en ciudad. Hice 17,6 kilómetros recorrido y el consumo fue de 15,4 kilómetros por litro como tal. Muy lejos de lo que dice la marca, pero vamos a seguir probando en ciudad a ver si podemos mantener o subir este valor. Como puedes ver ahí arriba, 17,6 y el consumo 15,4. Hubo algo de taco, algo de tránsito expedito, pero este fue el mejor consumo y cuidando mucho la pata. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la prueba de ruta. Estoy justamente al lado de la entrada de la autopista. Voy a reiniciar lo que es el cronómetro. Ahí se reinició y vamos a empezar. Vamos a andar a una media de 110 kilómetros. Capaz hay algo de taco porque es hora punta. Pero vamos a ver cómo le va a este Hyundai Tucson híbrido que dice la marca que debería ser unos 14-15 kilómetros por litro en lo que es carretera. Bueno, ya casi terminamos lo que es prueba de ruta. Llevamos unos 49 kilómetros recorridos y el consumo en verdad es espléndido. Hay que mencionar sí que hay un poco de taco. A veces vamos a 10 kilómetros en lo que es autopista, pero yo creo que el consumo, nada que decir. Para las dimensiones del auto, más que bien. Nos faltan unos 10 kilómetros y creo que se va a mantener igual en ese rango para ver cómo terminamos. Y con esto concluimos, ya estamos terminando lo que es la autopista, 60 kilómetros recorridos y el consumo se mantuvo en 23 kilómetros por litro de media. Ahorita bajó a 22,7 porque le metí un poco la pata al final. Pero en verdad este es el consumo creo que vas a conseguir, un poco menos, capaz 21 si vas en constante recta, pero muy buen consumo, mucho mejor de lo que afirma a lo menos la marca en autopista. Y debo destacar lo bien que está el cambio entre motor eléctrico y combustión, está mucho mejor logrado a lo que vimos por ejemplo en el Kona. Acá sin duda un 10, auto muy cómodo para lo que es autopista. Bueno, ya hemos llegado a las conclusiones. Tengo dos consumos para ciudad, uno con totalmente taco, me dio 15 kilómetros por litro, siempre cuidando mucho el pie del acelerador, intentando que el auto sea lo más económico posible y siempre en el modo eco. Me dio 15 kilómetros por litro, lo cual se traduce en 780 kilómetros para lo que es ciudad en cuanto a autonomía. En carretera también cuidando mucho el pie del acelerador, no yendo a más de 115, 110. En un minuto hubo algo de taco donde avanzaba 10 kilómetros, pero fue un trayecto pequeño. Ahí me dio 23 kilómetros por litro, mucho mayor a lo que afirmaba la marca, que creo que eran 14 kilómetros por litro. Esto capaz baje si vas a una carretera y vas en constante llanera, es decir, ni subidas ni bajadas, donde el auto no se puede recargar tanto. Pero bueno, a mí me dio 23 kilómetros por litro, lo cual se traduce en 1196 kilómetros de autonomía. Y hice otra prueba de consumo hoy en la mañana, que no había tanto taco, de unos 20 kilómetros en ciudad. Subí hacia el oriente, que es, como te digo, subida, y luego bajé un tramo corto y me dio 21 kilómetros por litro. Eso se traduce en 1092 kilómetros de autonomía. Lo que sí que debo recalcar es que la autonomía en lo que me dice de combustible no ha subido. Desde que me lo prestaron, este auto tenía 700 kilómetros, 709 kilómetros de autonomía y ahora voy en 564. Si bien la autonomía que te digo es según el consumo, a lo menos la que me dice el velocímetro no sube como tal. Y en conclusiones, ¿vale la pena este Hyundai Tucson? Sin duda, de verdad. Lo recomiendo sobre el Kona solo si necesitas el espacio, porque el Kona por $1 millón menos te vas a la versión full, que tiene mucho más que esta, y te estás llevando un auto bastante completo en ese caso. Acá te llevas un auto básico que va muy bien, pero esto lo recomiendo solo si eres capaz
una familia de 4 integrantes o más, que claro, van a poner el auto un poco más de exigencia por el peso y por el espacio, entonces ahí capaz te conviene irte por el Hyundai Tucson, que en verdad me encantó. Creo que sin duda el talón de Aquiles para no ser el primero es su precio. Es caro, pero es un segmento que ronda ese tipo de precios, así que no se le puede pedir mucho tampoco en cuanto a precio producto, porque ya lo hace bastante bien. Y ya que llegaste a esta parte del video, te invito a ver la última reseña que hicimos de un auto eléctrico bastante pequeño, que es el Mini Aceman. Pincha aquí y anda a verlo.